Saludos mi gente y bienvenidos al episodio 109 de la dimensión que nosotros llamamos Sports Are Us Podcast. Les habla Charlie y conmigo para el episodio de hoy se encuentra el compañero Martínez. Les recuerdo que pueden suscribirse al podcast a través de las plataformas de Apple Podcast, Spotify, Stitcher, iHeartRadio y Spreaker. Y si no quieres ver la cara, pues mira, vaya a YouTube y ahí nos puede ver nuestro rostro. No es que nosotros seamos los más bonitos, ¿verdad? Pero si yo sé que hay fanáticos que les gusta sentarse y ver los videos, vaya a YouTube y ahí va a poder encontrar nuestro contenido. Nosotros sacamos contenido todos los domingos. Ya a primera hora usted puede ir a nuestras plataformas digitales o a Facebook y va a encontrar nuestro contenido por ahí. Y nos mantenemos hablando del baloncesto, de la pelota. Bueno, nuestro nombre lo dice todo, ¿verdad? En el día de hoy vamos a tener a un jugador que le metió 20 temporadas al baloncesto supernacional. Jugó con franquicias como los que son los Capitanes de Arecibo, jugó con los Piratas de Quebradilla, jugó con los Indios de Mayagüez y luego jugó con los Cangrejeros de Santurce y finalizó su carrera con 6.601 puntos y adicional a eso tuvo 2.302 asistencias y 2.102 rebotes. Su nombre o su apellido es súper reconocido porque su familia es realeza en lo que es el baloncesto supernacional, en mi opinión. Y bueno, sin más preámbulos, que vamos a darle la bienvenida al caballo, Richie Dalmau. Richie, bienvenido, caballito. Saludos allá, ¿verdad? Y gracias por la oportunidad. De verdad que siempre es un honor. No, gracias a ti por aceptar la invitación. De verdad que para nosotros es un honor tenerte aquí, ¿verdad? Y estaba bien deseoso de tener esta conversación contigo, de hablar un poquito de básquet. Richie, nosotros tenemos una tradición en este podcast y mayormente es que cuando traemos a un invitado nuevo a nuestro podcast, mayormente pues le hacemos la primera pregunta y es, ¿cuál es su equipo favorito? Y eso va a depender del deporte que estemos hablando. Si vamos a hablar de la Grandes Ligas, pues de la Grandes Ligas. Si vamos a hablar del NBA, del NBA. Pero en este caso vamos a estar hablando de su carrera, del baloncesto supernacional específicamente. So, yo creo que yo entiendo o sé, ¿verdad?, cuál es la contestación a esta pregunta, pero díganme usted, ¿cuál es su equipo favorito, si alguno, del baloncesto supernacional? Bueno, en realidad, pues obviamente, más que otra cosa, yo soy quebradillano, soy natural de Quebradilla. Entonces, aunque cuando fui baloncelista, ¿verdad? Y en mi carrera, pues obviamente primero era, en un momento dado fui capitán, después fui pirata y por muchos años pirata. Y fue donde de verdad me retiré y también fui de los Indios Mayagüez, después fui de los Cangrejeros Santurce cuando eres ya un profesional de esto, ¿ves? Y fue una carrera diferente a la de mi papá, que estuvo todo el tiempo con un mismo equipo, ¿ves? Pero en el caso mío, pues tú aprendes a hacer y a ponerle el corazón al equipo con quien tú estás. Pero lo que carga un edge, ¿verdad? Una diferencia es que dentro de todas las cosas, soy natural de Quebradilla y por mi pueblo y porque la mayor parte de mi carrera, aunque no gane campeonato en Quebradilla, pero fueron muchos años. Allí, pues obviamente, pues hay esa afinidad con los Piratas de Quebradilla. Te entiendo perfectamente. Nosotros, obviamente, conocemos a tu familia completa, ¿verdad? O por lo menos no conocemos quiénes son Raymond Dalmau, Cristian Dalmau, Ricardo Dalmau. Y pues, obviamente, es una familia que el baloncesto es sinónimo a tu apellido, ¿verdad? ¿Cómo llega el baloncesto a la vida de Richie Dalmau? La verdad es que desde la barriga de mi mamá estaba en las canchas y yo creo que eso fue ya una plataforma que estaba ahí. Yo no sé, en el caso mío, mis padres me dicen que yo, para ellos tranquilizarme, yo llorando en la cuna, en vez de tirarme una botella de leche, me ponían una bola de baloncesto y yo me tranquilizaba. O sea, que ya era algo que yo traía conmigo. En la sangre. Y obviamente, pues el escenario de estar con mi papá en los juegos, las prácticas, los camerinos, y fue como que algo, ¿verdad? Que ya estaba ahí, que yo sentía pasión por hacer. O sea, que el baloncesto hasta el día de hoy sí, es muy importante en mi vida y no, es algo que me hace feliz, punto. No, entiendo. Y
Y te pregunto, ¿verdad? Yo soy padre de 2 niños, uno de 13 años, uno de 7. Y realmente el grande, honestamente, nunca dio. Yo jugaba baloncesto en categorías menores y jugué hasta la universidad. Y mi nene, el mayor, no mostraba muchas tendencias de lo que era el deporte. Mayormente, ¿verdad? Yo pues le daba su espacio, él está en lo que es el gaming. Mi niño pequeño, pues es como usted, ¿verdad? En el sentido de que este niño, yo traté de enseñarle a jugar pelota, lo pusimos en clases de tenis, lo pusimos en cuanta actividad física que no fuera relacionada al básquet, porque yo sabía que él iba en algún momento a jugar baloncesto, pero yo decía contra que tenga acceso a otras cosas antes de que se enfoque full al baloncesto. Pero él desde pequeño siempre ha sido bien obsesivo con el baloncesto, o sea, a tal nivel de que a veces a las 9 de la noche estamos dentro de la casa y tú lo que escuchas es la bola rebotando en el cuarto y tirando y tú, ¿verdad? Tu papá contigo, él te mantuvo aislado del deporte o él simplemente permitió que pues, tú decidieras si querías jugar o no querías jugar, ¿verdad? Obviamente con la presión de lo que es Raymond Dalmau sobre ustedes. Mi papá nunca ejerció presión sobre ninguno de nosotros para el baloncesto. Yo hice otros deportes por periodos de tiempos cortos, pero nunca sin dejar de jugar baloncesto. O sea, yo los podía hacer, me entretenía, me gustaba, pero no era que en ese momento decidí cambiar de deporte. Era que lo hacía porque me gustaba el deporte. Y tenía bastante habilidad, era bastante diestro para hacer deporte, pero no, mi papá nunca nos presionó para jugar baloncesto. Inclusive, eh, mi papá nunca fue de estos padres que iba con el hijo a la cancha a entrenarlo. Okay. Mi papá quizás hizo eso un par de veces en su vida. Lo hacíamos nosotros. No es que no llegó a, o sea, mi papá me enseñó, él hablando de mí, me enseñó cosas de juego y en etapas específicas me iba enseñando cosas, sí, no es que no, pero no era de esos padres que estaban ahí enseñándote, yendo contigo a la cancha todos los días y poniéndote a tirar y hacer esto, no, él no hacía eso. Sí, en momentos dados me enseñó cosas muy importantes, y siempre, verdad, me hablaba, pero no, fue alguien que me dejó a mí hacer lo que yo quisiera hacer y fui yo que decidí jugar baloncesto y fui yo que era bien fiebre con el baloncesto y así mismo tirando la bola a todas horas. Llegaba antes en el tiempo de nosotros, pues para llegar a las canchas, que si estaban jugando en tal parque, ahí iba yo, iba para la escuela, a veces caminando y era siempre con una bola en las manos. Esa era la forma de cómo yo me crié, ¿ves? Entonces, pues ya eso era algo que realmente cargaba. Sí, lo entiendo. El, menciona el manejo de balón. Obviamente tenías el balón constantemente en las manos, como nos estás indicando, driblando la bola hacia la escuela, hacia donde fuese, ¿verdad? ¿Cómo tu carrera tiene una peculiaridad, ¿verdad? Y es que eras un point guard sumamente alto, obviamente pues sabemos de Magic Johnson en su momento, y ahora más de lleno, pues específicamente en el NBA y tal vez en el baloncesto a nivel mundial, pues ya se conoce el baloncesto como positionless basketball. O sea, no estamos jugando un baloncesto donde el jugador que te puede jugar la 5 en defensa te coge el rebote y sale el rompimiento rápido, pone la bola en el piso y te puede distribuir el balón. Lo vemos mucho con Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic, ¿verdad? Todavía a lo mejor en FIBA o en baloncesto supernacional se ve uno que otro jugador que lo hace, no es tanto, ¿verdad? Tal vez todavía aquí en Puerto Rico tenemos una definición clara de quién son los aleros, quiénes son los pivots, etcétera. Pero tenían la peculiaridad de que era un point guard alto. ¿Cómo se convierte Richie Dalmau en ese point guard, verdad? Cuando no era peculiar el que se enseñara las destrezas de un point guard a una persona tan alta. Bueno, comienza porque mi papá algo sí me decía de pequeño y me puso a hacer, fue a driblar la bola. Y yo creo que tiene la visión correcta, que esto es algo que ocurre mucho hoy, ¿verdad? Y es que los padres se frustran porque sus hijos van a los juegos, los de que están empezando a jugar baloncesto, ¿verdad? A edades de 5, 6, 7, 8, 9, 10 años. Y que no le pasan la bola, que no tira el canasto, que está corriendo para la vida y no le pasan la bola. Y eso, y yo lo que le digo a todo el mundo es,
lo que hicieron conmigo, a mi papá al principio me dijo, tienes que driblar, y me ponía a driblar la bola, y después de ahí, pues no me lo tenía que decir 2 veces, era algo que yo seguía haciendo, ¿ves? Y trabajaba y tenía pasión por eso, pero yo le digo a muchos, ¿verdad? Con muchos que me encuentro con este problema, les digo, el problema no es que no le pasen la bola, es que a esa edad, si tú no sabes driblar, tú no vas a tirar al canasto porque no te la van a pasar. Tú tienes que coger el rebote y salir driblando con la bola, ¿ves? Y esa es la forma que puedes tirar. Es más, yo no me interesa mucho enseñarle a tirar a esa edad. Me interesa más enseñarle a driblar para que se defienda, porque tirar, él va a encontrar la fórmula de cómo tirar, de cómo meter la bola, pero lo importante es que necesita llegar a la posición correcta de anotar el canasto. Pero mi papá pues me enseñó a driblar y me dijo, practica dribleo. Y entonces los equipos, cuando iba a jugar a los equipos, él decía que si yo no iba a jugar point guard, que no me iba a jugar en ese equipo, ¿ves? En el equipo X. ¿Qué pasa? Eso es bueno por unas razones, fue bueno, pero en otras cosas no fue tan bueno tampoco. O sea, yo pienso que en todo tiene que haber un balance, pero pues yo empecé a jugar point guard. Entonces yo tenía, mi papá no era la referencia, él no era point guard, pero mi referencia fue, que mencionaste ahorita, Magic Johnson. Eso fue clave. Ese era mi jugador favorito. ¿Ves? Y yo era un 6'9", y yo quería hacer las cosas que él hacía. Y yo no llegué a 6'9", pero llegué a 6'5", 6'6", porque yo soy de los pocos jugadores. La mayoría de los jugadores, si te dice que mide 6'5", realmente mide 6'4" o 6'3". ¿Ok? Estamos súper claros en eso. Yo soy de los pocos jugadores en la historia del universo, no voy a decir de Puerto Rico, del universo, que decía que era 6'5", pero descalzo yo mido 6'5" y medio. Ok. Yo era un legit 6'5" and a half. Okay. Entonces, pero en realidad yo podía decir que yo era 6'6", 6'7", y pasaba, porque todos los 6'7" que yo veía yo era igual de grande que ellos, la mayoría. Pero anyway, eso es otro tema. Pero entonces Magic Johnson fue una influencia bien grande de entender lo que mi papá quería que yo hiciera. Y el otro, un jugador que también me veía y fue en el baloncesto superior nacional, no era tan alto, medía como 6'3", creo, era Néstor Cora. ¿Ustedes se acuerdan de esa época? Néstor Cora, de los Piratas de Quebradilla, fue una influencia bien grande para mí en dos cosas. Fue una influencia porque era un point guard para ese momento alto, como con 6'3" de estatura, yo creo que medía, y a la misma vez Néstor Cora era músico, tocaba guitarra, y eso fueron las dos cosas que a mí me apasionaron. Yo había haciendo eso y para mí yo quería eso. Okay. Entonces, pues de ahí también fue bien influyente él en ese aspecto para mí. Y de ahí fue que yo, viendo a Magic Johnson, viendo en ese caso a Néstor Cora, pues eso fueron influencias claves para mí, para yo ser point guard. Pero te digo que eso también, a veces los padres, ahora muchos padres, no, mi hijo tiene que ser point guard, tiene que ser point guard. En aquellos tiempos era más definido eso, pero ahora, como bien tú dijiste, se juega un juego diferente, ¿ves? Y además de eso, como yo solo jugaba point guard, tenía un problema, y era que entonces cuando jugaba en equipos, inclusive uno de los problemas grandes que se me hizo bien difícil manejar fue que yo era un point guard en la liga, jugaba los Piratas de Quebradilla, dominaba y todo eso, ¿verdad? Pero entonces iba a la selección, y cuando en un momento dado cuando entré, estaba Toñito, estaba James Carter, después llega Carlos Arroyo. Entonces pues a mí, como seguía siendo un jugador con muchos recursos que podía ganar diferentes posiciones, me ponían a jugar la 3, la 2, la 3, pero me sentía perdido porque no sabía, porque todo lo que sabía era con la bola en mis manos. Por ende, hoy yo le enseño a mis jugadores a aprender a jugar con y sin la bola, y aprender a jugar múltiples posiciones, aunque el que quiere aprender a jugar point guard tiene que aprender unas cosas, pero también una de las cosas que la gente se equivoca y o quizás no entiende es que ser point guard no es solamente bajar la bola del lado del canasto al otro. El que es point guard, aunque lo pongas a jugar de centro.
Ay, Tú lo pones a jugar las 5 y es el point guard del equipo. ¿Me entiendes? Entonces, porque son otras herramientas, otras habilidades que tiene y que aprende, ¿verdad? Cuando son un buen point guard hay muchas cosas que se aprenden y no necesariamente tienes que bajar la bola para que eso se haga. Bajar la bola es parte, pero ya no eres el único que puede bajar la bola. Ahora los 5 pueden bajar la bola. claro. Entonces, pues tu trabajo son muchas otras cosas. Sí, no, y que es bueno que, primero que nada, es bueno que menciones a Néstor Cora, porque a pesar de que Néstor Cora, ¿verdad? Jugó antes de nuestro tiempo, pero curiosamente nosotros en nuestra plataforma todos los jueves sacamos un contenido honrando a un jugador legendario del baloncesto superior nacional y hacen 2 jueves sacamos la referencia de Néstor Cora, ¿verdad? Pues hablando un poco de su carrera, ¿verdad? Y todos los highlights que tuvo como jugador, que es un jugador que obviamente, como usted dice, es legendario para los Piratas de Quebradilla y que dio candela en esta liga y mucha gente a veces se le pierde, ¿verdad? Entre otros jugadores, pero y obviamente cuando jugaba con Raymond a su lado, pues mucha gente habla de Raymond, pero el chamaco la tenía también, ¿verdad? Y pues qué bueno que lo menciones porque definitivamente que tuvo una excelente carrera y a veces se pierde dentro de la historia, ¿verdad? Entre jugadores grandiosos. Y también es bueno que menciones mucha gente piensa a veces el manejar el balón es todo, ¿verdad? Porque pues tú vas a la bola y eres point guard, pero a veces la definición mental de ser un point guard, de posicionarte correctamente, de saber cómo posicionarte sin la bola, que es lo que le está pasando a muchos jugadores americanos, tan famoso como Russell Westbrook, un jugador que ha tenido la bola constantemente en sus manos y hoy en día al tener a LeBron James en su equipo, pues no sabe qué hacer, ¿verdad? Porque no es un jugador que pasa y corta, no sabe la definición de que es un give and go, o sea, porque mayormente el give es a él, ¿verdad? Y él la distribuye y ahora no sabe qué realmente hacer. Le pasó también a James Harden, ¿verdad? Que perdió pues su efectividad cuando entra a Brooklyn, porque era lo mismo. Siempre en Houston, pues cuando tú tienes el balón en las manos, pues tú puedes hacer lo que te da la gana y tienes la libertad. Pero cuando juegas con otros jugadores, como pues usted menciona que le pasó a usted con la selección, ¿verdad? Que de repente llega, está el escenario de James Carter, está el escenario de Toñito Colón y de repente te dicen, mira, Richie, tienes que jugar la 2, tienes que jugar la 3. Es como que, ok, what am I supposed to do now? O sea, ¿qué hago? Y es bueno que la gente escuche, ¿verdad? Cuando, y especialmente mucha gente que nos escucha y que nos sigue, son padres, tienen niños en categorías menores, que no se enfoquen tanto en que su hijo aprenda a manejar el balón, que obviamente es sumamente importante, pero que aprenda a reposicionarse, a cortarse el canasto, a salir de una cortina, que eso es una habilidad que mucha gente no sabe cómo hacerlo, ¿verdad? A veces el hombre está haciendo una cortina y se abren y no chocan con su jugador, ¿verdad? No rozan con el jugador para que el jugador en defensa se quede pillado. Son detalles que ese medio segundo te da una habilidad, ¿verdad? Para soltar el balón y todo lo demás. Es bueno que lo menciones. Eso son, y cuando tú vienes a ver en estos tiempos, actualmente mi jugador favorito es Steph Curry. Y es Steph Curry porque Steph Curry es el point guard que ha roto todas las normas de ser un point guard. Es el point guard que menos tiene la bola en las manos. Es injusto. El baloncesto deberían de cambiar la forma de cómo contar las asistencias. Porque quizás el jugador es el primero que yo haya visto que sin tener la bola en las manos, corta de un lugar a otro, sin la bola en las manos, se van 2 con él y se queda uno solo. Así es. La asistencia la hace otro y anota el que está anotando, pero si él no hacía ese movimiento de un lugar, del punto A al punto B, y en un buen ángulo, no se provocaba lo que se provocó. Entonces, para mí es un jugador exageradamente inteligente, porque todo el que juega con él va a tirar solo. Porque él llama la atención de tal manera, entonces esa asistencia no es para él, pero la provocó él. ¿Ves? Entonces, ve un jugador que lo hace bien diferente al point guard que estábamos acostumbrados, ¿verdad? Y que yo mismo, cuando jugué esa posición, hacía. Un jugador que da la bola y sale corriendo para aquí y para allá. Y cuando hablas de las cortinas, ¿verdad? Están las cortinas, están aprender a coger las cortinas es una cosa,
¿ves? Pero también está la otra parte y son dos cosas bien importantes. Curry, cuando se queda solo, por lo general Curry no se queda solo cuando deben hacer una cortina, porque cuando hacen cortinas a Curry, el que se queda solo es el que hace la cortina, porque se van con Curry todo el mundo. Curry, cuando por lo general se queda solo, es haciendo él cortina. Exacto. Él hace back screens y se está moviendo. Él da la bola y hace muchos handoffs. Él está haciendo, él penetra, pasa la bola para hacer un pase y él dice, yo voy a penetrar, la voy a pasar a alguien, él va a esperar que yo vuelva y salga porque él la va a tirar en la relocalización. Él no la va a poder tirar cuando penetra, él no la va a poder tirar cogiendo una cortina tradicional, pero haciendo cortina, haciendo relocalizaciones y haciendo give and go en handoff, esa es la forma que él anota, no tiene otra. Exacto. Y es el único jugador en la historia de la humanidad que una vez pasa la mitad de cancha, lo tienes que gallar y lo tienes que doblar. Nadie más ha asistido a eso. Uno ve todo eso y dice, wow, yo nunca hubiera podido hacer algo como lo que está haciendo él, pero está dando muchas enseñanzas. La gente piensa que ha dañado el juego porque está todo el mundo tirando de allá atrás bien lejos, sí, pero lamentablemente lo único que están viendo es eso, pero no están viendo todo lo demás que hace. ¿Me entiendes? Y igual la grandeza de tantos, tú sabes, la grandeza, para que él lo está haciendo de una manera diferente porque él no tiene las condiciones físicas que tiene un LeBron James, pero también LeBron James es un jugador brillante, ¿ves? Exacto. Entonces, que de una forma u otra lleva todos estos años en una producción que nunca antes se ha visto, en una consistencia que nunca antes se ha visto, y ha encontrado la fórmula de cómo él va a seguir siendo productivo en cada año y en cada etapa. O sea, que estamos viendo muchos jugadores con una capacidad, además de físicas, mentales de juego, que realmente da gusto. Sí, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Entonces, Richie, te pregunto, ¿verdad? Mencionaste ahorita que tu papá no te puso presión en jugar el baloncesto, ¿verdad? Y ustedes pues adoptaron el deporte porque lo llevaban en la sangre, lo estaban viendo, tenían la exposición directa de verlo a él todos los días, ¿verdad? En la cancha y todo lo demás, y pues se dirigieron a hacer deporte. Pero tú como individuo, ¿sentiste presión de llevar el nombre de Dalmau, ¿verdad? En las canchas de Puerto Rico? Yo sé que la gente en Puerto Rico puede ser bien cruel aquí, ¿verdad? Y tener esa presión de tener a Raymond Dalmau como tu papá, a pesar de que a lo mejor Raymond no le estaba ejerciendo presión a ustedes, pero el exterior hacia ti específicamente, ¿sentiste presión en algún momento? Eso sí, lo hubo, mucho. Hubo mucha crítica. Tuve mucha gente hostil a mi alrededor. La verdad es que sí. Fue bien, ¿verdad? Entonces mucha envidia, mucha gente diciendo que no servía, que no era como, que no era nada de lo que era mi papá. Siempre había mucha gente que esa función la hicieron bien. Gracias a Dios, ¿verdad? Yo le tengo que dar gracias a toda esa gente que pusieron ese granito de arena, porque cada vez que yo escuchaba algo como eso, a mí me daba algo por dentro, un coraje, una furia de trabajar más duro, de demostrar cada vez más duro. O sea, que a mí eso no me echó hacia atrás. Eso a mí me impulsaba. Ahora, algo sí, yo entendí de temprana edad y era que mi papá fue mi papá y yo no voy a enfocarme en lo que fue él. Yo me voy a enfocar en lo que pueda hacer yo, que yo pueda dar lo mejor de mí y sentirme contento y satisfecho de alguna forma con la carrera que yo hice, ¿verdad? Y yo me enfoqué en eso, porque realmente si no hubiera podido lograr una carrera, porque ya la medida estaba muy alta y aunque en aquel momento tampoco entendía muchas cosas, hoy puedo decir, fueron diferentes tiempos. Mi papá llegó a un momento dado donde todo era diferente, donde la cultura era diferente, donde no existían los juegos de NBA en televisión en Puerto Rico, donde eran otros tiempos, otras cosas, otro impacto, ¿ves? Cuando yo llego ya en los 90, ya hay muchas cosas avanzando, ¿ves? Y el impacto, pues, era diferente, ¿ves? Y pues son cosas que hoy entiendo, pero en aquel momento era, voy a seguir trabajando duro,
para poder hacer mi propia ruta. Y todo el que me decía que no podía y todo el que me trataba de humillar, lo que hacía es que me llenaba de fuerza. Muy bien. Entonces, antes de pasarle la bola al compañero, ¿verdad, Richie, para que te haga sus preguntas? Esto es una pregunta personal, ¿verdad? Siempre he tenido curiosidad. Yo tengo un hermano menor y pues mis tiempos en cancha con él, ¿verdad? Todavía jugamos de vez en cuando las cocinitas y siempre es divertido, ¿verdad? Jugar con él porque siempre está esa rivalidad de hermanos. ¿Cómo fueron esos juegos, esas cocinas en Quebradilla? Richie, Cristian, Ricardo, como cuéntale un poquito tras bastidores, esa rivalidad de hermanos cuando te iban creciendo. Tú no has visto un juego de serie final más intenso que ver a los tres hermanos Dalmau jugar. Me imagino, me imagino. Te estoy diciendo que muchos de los juegos no se terminaron, de verdad. Era bien intenso, y era bien intenso porque todos éramos bien competitivos, ¿verdad? Entonces, Cristian siempre fue fuerte y tenía sus recursos, pero Ricardo, en 1 contra 1, realmente era el más duro que estaba después de ese. Entonces, yo los podía dominar a los dos por mi estatura, pero si yo los posteaba, no sacaba el juego porque nos íbamos a 2 puños. Ellos no querían que yo los pudiera. Yo tenía que jugar bajo mi desventaja contra ellos. ¿Ves? Okay. Y esa era la dinámica de nosotros. ¿Ves? Entonces, pues, se dividían los juegos, pero el más que ganaba, llegó un momento, porque obviamente en un momento era yo, porque era el mayor. Cristian después empezó a tomar también, pero cuando Ricardo ya estaba más listo, pues empezó a ganarnos más juegos a nosotros, pero obviamente yo le podía ganar todos los juegos a ellos si yo me posteaba, porque yo sabía postearme, pero la verdad es que si me posteaba me o sea, el juego no se iba a acabar. Entonces, pues ya eso no era una opción, tenía que jugar de frente y estaba difícil la cosa. Eso no está grabado por ahí. No, si eso llega, te digo la verdad, eran juegos bien intensos. Y lo otro es que cuando mi papá todavía podía jugar con nosotros, cuando él tenía 40 y pico y yo estaba en los 20 o 19, 18, y Cristian 18 y el otro Ricardo 16, 17, que está, jugábamos 2 contra 2 y dejamos mi papá y yo por lo general a veces era mi papá y yo contra mis dos hermanos para crear la desventaja que mi papá ya no podía moverse igual, pero siempre había una pelea porque a la hora de la verdad yo quería coger la bola para acabar los juegos y mi papá, si la cogía, la tiraba como si fuera el caballo de Quebradilla. Y yo decía, ¿pero qué te pasa? Pero dame la bola para ganar el juego. Y él me miraba como que, ¿what? ¿Tú sabes que yo soy el caballo? ¿Entiendes? Ay, que eso nunca cambió y esa mentalidad nunca, siempre está en uno. O sea, a veces yo jugaba con los muchachos míos acá en high school, que tengo prospectos, división 1 y todo, y yo cogía la bola y yo, espérate, déjame cargar el juego, como si pero si ya tú no te puedes ni mover, ¿qué estás pensando tú? Pero es que la mentalidad se te queda eso. Sí, el killer instinct. Oye, qué duro, es que simplemente me imagino esa riña de hermanos. Era bien intenso y de verdad que eran juegos y nadie se podía meter porque eso era entre hermanos. Me imagino, eso tienes que resolverlo ustedes allá. Eso, deja a los hermanos pelear entre ellos, no te metas porque pueden salir mal. Sí. Oye, yo le estaba, en preparación a este podcast, yo le estaba preguntando a varias personas que jugaron contigo en el BCN cómo era manejar a Richie en defensa y mucha gente decía, Charlie, no había break. Nos ponía la cadera y no había más nada que podíamos hacer. Y si metíamos la mano, nos metía un codazo para que nos aquietáramos. Pero era... todo el mundo decía lo mismo. Tan pronto te ponía la cadera y no había mucho que tú podías hacer al respecto. Era tratar de mantenerlo al frente tuyo, tratar de que no te llevara hasta debajo del canasto, ¿verdad? Tratar de forcejear con él, pero si empezabas a meter mucho la mano, te aquietabas rápido. Pero me imagino posteando a tus hermanos ahí y dándote mis pasos ahí para que te aquietara. Eso no se iba. Era, de verdad que yo digo que hay cosas que, ¿ves? Dios tenía un propósito y tú ves que nosotros tuviéramos esa furia, ese deseo, esa hambre
y todos éramos entregados, todos entrenábamos bien duro dentro de lo que podíamos tener en aquel momento. Horas en la cancha, horas en la pista, horas en gimnasio de pesas. Nadie nos tenía que decir, vete a hacer esto. Era algo bien que nosotros cargábamos y éramos bien orgullosos con nuestra condición física, con nuestro entrenamiento, con querer mejorar tiros y cosas. Realmente, pues fuimos, ¿verdad? Fuimos 3 hermanos que trabajamos con mucha intensidad y mucho deseo. Pues Richie, nada, un placer, ¿verdad? Oficialmente. De verdad que están bien buenas las historias. De verdad que pudiéramos sentarnos contigo días y días, porque de verdad que deben ser miles de historias. Richie, pero sabes que llevo años esperando este momento, esto que te voy a decir. Tengo que sacarme esto del pecho, tengo que hacerlo. Yo soy fanático vaquero desde que yo nací en el Rubén Rodríguez prácticamente. y todavía tengo este recuerdo tuyo eliminándonos en el 97. Ave María, quinto juego en Bayamón. Veníamos de ser campeón back to back y yo quería el tercer campeonato, el tripit, y estábamos ahí en el Rubén. Charlie también es fanático vaquero. Y yo recuerdo, yo tenía 14 años en el 97, yo salí llorando, yo te grité ese juego. Y yo recuerdo que estamos ganando por 1, porque creo que fue que Franklin metió un canasto del baseline y la bola la cogió Orlando Vega arriba en la pompa de 3 y yo que no la tire él, entonces de momento la coge Tony Carrasquillo y yo que la tire Tony, porque yo sabía que él no le iba a meter de allá y la bola tú la estabas pidiendo hace rato, la cogiste y eso fue una guira, mira, devastadora. De hecho, tú metiste los últimos 4 puntos, un canasto casi parecido a las últimas 2 guiras. Ese día estaba el lloriqueo en Bayamón. Y yo, pero después te perdoné en el 2002. Después hablamos de eso, pero después te perdoné. Okay. Sí, pero tenía que sacármelo del pecho porque es que yo lloré. 14 años, yo estaba en depresión. La verdad que yo recuerdo ese juego y el canasto previo que anotó Franklin Western para irse por 1 Bayamón fue un canasto súper difícil, de los canastos que él podía anotar, porque él tenía un touch para meter esa bola de esa forma. Y la jugada era para que Orlando Vega se fuera y cogiera un pick and roll con Tony Carrasquillo para que él se fuera, hubiera un mismatch con el hombre grande y se quedara con Orlando Vega y él lo atacara. Pero a Orlando Vega lo doblan. Sí. Entonces él tiene que salir de la bola y se la da a Tony Carrasquillo. Cuando Tony coge la bola, yo le empiezo a gritar. Sí. Porque yo sabía que si Tony tira esta bola, yo no sé, o sea, yo decía, no, si no es Orlando, tengo que ser yo. Entonces, de ahí empecé a hacer un momento a que me diera la bola y él me da la bola y yo dije, yo voy por ahí para abajo, no importa lo que haya, voy a levantar esa rodilla. Yo sé que Mincy viene por ahí a darme una bofetada, pero yo tengo que anotar como sea. Y mira, así fue que se dio, pero eran unos juegos bien físicos. Eran una calidad de baloncesto espectacular y de verdad que fue un momento para nosotros, ¿verdad? Eliminar a Bayamón, allá en Bayamón con el Rubén Rodríguez lleno y viniendo, ¿verdad? De ser 2 veces campeón, pues fue algo en ese momento grande. Este año quedamos campeones, perdimos contra San Germán en la semifinal. Yo me lesioné, ese año yo me lesioné las rodillas y no pude terminar los juegos. Ese fue el año que vino Miguelito Mercado, dijo, denle FAO a Coté, no se acuerdan de esa. Sí. Confíen en mí. Confía en lo que yo le estoy diciendo, que él no va a meter los tiros libres. Ya. Pues mira, tú sabes que yo estaba en ese juego, yo no estaba allí porque yo me había lesionado la rodilla y me acaban de operar. Yo estaba en mi casa y están poniéndome el televisor. Él diciendo eso, yo me volví loco. Yo quería decirle a alguien, mira, dile a Coté que no la coja a él. Pero fíjate, y Coté anotó 1 de los 2, creo. O sea, sí. Él pudo haber anotado los 2, como le pasó que no los anotó, ¿verdad? Pero que no anotó los 2 y anotó 1. Pero hay veces que, ¿verdad? Le salió eso a Miguelito, pudo no haberle salido. Y le salió y les dio la victoria y luego de ahí ganaron y se fueron y ganaron el campeonato.
Y tú sabes algo, Richie, tanto fue el trauma ese canasto que nos eliminaste, que no ganamos un campeonato más hasta el 2009. No ganamos, eso fue horrible. Yo decía, eso fue por culpa de Richie, porque hasta el 2009, gracias de la mano de tu hermano, ¿verdad? Que hay que mencionarlo, que de la mano de Cristian, cuando llegó, sí, yo vendía a Cristian donde quiera que esté, mi vaquero favorito de toda la vida, ¿quién lo diría? Cuando anuncia la firma de Cristian, yo no lo podía creer porque un Dalmau, Bayamón, eso no cuadraba. En mi mente eso no me cuadraba, pero fue algo impresionante. Cristian estuvo, y estas palabras no son mías, son del otro compañero Omar. Cristian atormentó el BCN cuando llegó el 2009 como por 3 años, lo atormentó. O sea, era una cosa de que no podía nadie defenderlo. Cristian estaba imposible cuando llegó. Estaba difícil, sí. Estaba difícil. Entonces, nada, Richie, ¿verdad? Tenía que sacarme con eso, tenía que sacarme eso del pecho. Lo tenía ahí de los 14 años. Pero mira, mencionaste lo de la lesión. Y yo siempre me he preguntado, ¿verdad? Te quiero hacer la pregunta a ti. Tuviste múltiples lesiones en tu carrera, 4 operaciones de rodillas, si estoy en lo correcto. ¿Qué tú crees que hubiese pasado con tu carrera, Richie, sin haber ocurrido todas esas lesiones? ¿Hasta dónde Richie Dalmau hubiese llegado? Bueno, mis aspiraciones mayores eran la NBA. En aquel momento era más difícil. O sea, el camino de hoy no es que es fácil, porque nunca es fácil, ¿no? Pero ahora la NBA está más internacionalizada, ¿verdad? Y yo tengo mis propias, ¿verdad? Creencias o filosofía de cómo fue la NBA cambiando, pero tú veías antes que en la NBA había muchos blancos, gringos, blancos americanos, y habían negros, estaba como que dividido. Primero eran más blancos, después, ¿verdad? Fue dividido y empezó a que casi todos los equipos eran llenos de jugadores negros. Entonces, en todos los equipos, al menos, todavía al día de hoy, al menos hay un blanco. Eso tú lo vas a ver que es parte de lo que es la NBA, tiene que haberlo. ¿Ves? Entonces, para un latino entrar, ni para los europeos eso fue después, fue poco a poco entrando en esa onda, pero tomó tiempo. Lo que hizo Piculín fue algo magistral, que pudiera ser drafteado así, eso fue algo impresionante, así de bueno era. Pero era más difícil la ruta. Y después la NBA se internacionalizó, y yo lo que pienso es que ellos dijeron, hay que internacionalizar esto porque si no esto va a ser una liga de negros. Y yo, ese es mi pensar de lo que pasó en ese momento. Ahora, ¿verdad? Después se internacionalizó y era menos complicado porque siempre está una competencia de nivel más alto, pero yo pensaba que yo lo podía lograr. Y las lesiones a mí no me permitieron nunca estar en mi nivel óptimo como para poderlo hacer. Yo fui a practicar, yo creo que yo tenía como 21 años con los Indiana Pacers, cuando tenían el equipo, los Reggie Miller, toda esta gente que eran de los top, estaban compitiendo con los Knicks y con los Bulls. Entonces, que tenían todos sus jugadores firmados, pero se me dio una oportunidad por medio de Herbie Brown, que era hermano de Larry Brown. Herbie Brown dirigió en Puerto Rico muchos años. Y pues por un contacto ahí que mi papá tenía con él, pues se dio esa oportunidad. Entonces, ¿qué pasa? Que fui allá, pero cuando fui, yo estaba preparándome para ir para allá y tuve una lesión jugando la Liga Superior con una fractura en el dedo de la mano derecha, que tuve 3 semanas con un yeso y eso me atrasó todo. Entonces, cuando yo llego allá, no llego en la mejor condición posible porque no lo había podido hacer. Y fue bien difícil porque me cansaba al nivel de la intensidad que se estaba haciendo jugando y haciendo las cosas. Yo lo daba, pero me ganas de vomitar, no podía comer. Fue bien difícil hasta que fui poco a poco adaptándome y fui mejorando y terminé luciendo bien, pero no lo suficiente como para ganarme una posición. ¿Ves? Entonces, lo que me dijeron fue, queremos seguir viéndote, queremos ver qué tú haces y cómo tú sigues fortaleciendo tu cuerpo. Yo dije, pues está bien, el próximo año, ya viendo lo que había y lo que tenía que trabajar, yo dije, el próximo año yo lo voy a lograr, yo voy a estar ready. Y cada año después de eso, vinieron todas las lesiones de mis rodillas. Todas las operaciones, un año, el otro.
hamstring, esto, bueno, fueron como 4 o 5 años que yo no podía llegar allá. Después me voy a lo que era antes el D-League, Development League, que ahora es el G-League de la NBA. Empiezo a jugar ahí, me empieza a ir súper bien. Ya era un veterano, ya tenía como 29 años, 28. Dije, quizás me dan un 10-day contract, quiero tratarlo. Y decliné contrato de ir a Europa por irme a jugar el D-League, buscando esa oportunidad de la NBA, que ese sueño todavía seguía en mí. Empecé a jugar, me fue muy bien, y de momento me vuelvo y me lesiono. Primero tuve un accidente que me dan me metieron el dedo en un ojo, que eso fue una cosa que estuve como semana y pico que no podía ver luz, una cosa bien fuerte eso. Después salgo de eso, vuelvo de nuevo y me lesiono rodilla, un sprain knee que tuve, y ahí fue que dije, me voy de aquí, me olvido de NBA, yo por alguna razón esto no es para mí. Y entonces pues así fue que decidí irme para Puerto Rico, y entonces de ahí no sé si llegué a ir a algún otro país a jugar una otra vez más, y de ahí no me quise quedar en Puerto Rico porque yo decía, mi cuerpo no aguanta una temporada en un lugar, jugar 40, 50 juegos todo el año y después venir a Puerto Rico y ver si puedo jugar. Entonces pues decidí quedarme en Puerto Rico, y con todo y eso me perdí muchos juegos en Puerto Rico porque realmente pues mi cuerpo no aguantaba, pues no era un cuerpo como el Cristian tuvo salud, y Ricardo, mi otro hermano, tuvo una salud tremenda, pero en el caso mío pues no fue así, y no fue por falta de trabajo. Yo trabajaba dentro de los recursos que tenía, pero pues no, me seguía sucediendo, y ciertamente pues siempre me quedé con esa espinita de que siempre me sentí que yo pude haber sido un jugador de NBA porque tenía la estatura, la rapidez, el brinco, el manejo de balón. Yo tenía los recursos para estar con ellos ahí, pero ¿verdad? No lo pude probar y no se dio. Sí, no se dio. Y esto que bueno que lo mencionas, porque estoy seguro que muchos fanáticos que nos escuchan a lo mejor no sabían sobre esto. Hay veces que los fanáticos también, los jóvenes sobre todo, buscan en Google carrera de Richie Dalmau, y a veces no conocen la historia, ¿verdad? Y esto es bueno saberlo, ¿verdad? Para las generaciones que vienen, las presentes y las generaciones que te vimos jugar, que muchos no sabían esta historia. Richie, hablando un poquito más del BCN, sabemos que debutaste en el 2016 con Arecibo. Me da un poco la curiosidad, ¿verdad? ¿Por qué debutar en Arecibo? Creo que fue a los 16 años, ¿verdad? Fue bien joven. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue debutar tan joven en el BCN? En una liga tan Sí, física. eso fue en 1990, con 16 años de edad. Esa historia también es una historia interesante porque mi papá vio que yo estaba creciendo mucho y que pues, estaba bien interesado de seguir jugando, y me dijo, vete a las prácticas del equipo Arecibo mía. Y yo fui a la primera práctica. Cuando fui allá, había 9 jugadores que estaban los veteranos ahí, no había casi ningún otro jugadores tratando de hacer equipo, estaban los que estaban de equipo. Entonces yo fui a hacer los drills. Él quería que hiciera los drills porque mi cuerpo yo era muy flaco. Él pues, obviamente me veía como su hijo, su bebé, no, con esos hombres no tenía break. Pero la cosa es que hacía falta un jugador para jugar el 5x5. Y él los iba a poner a jugar 4 contra 4 porque no había ese jugador, porque no me iba a poner a mí a jugar. Y yo no me acuerdo si fue Memo Reverón, que estaba en el equipo, que dijo, ponte al nene tuyo a jugar o algo así. Y ponlo ahí, que lo tratamos bien, ¿sabes? No le vamos a hacer nada. Y entonces me entro yo a jugar y me fue muy bien. Entonces, al otro día, pues voy a la práctica, ya ni se preguntó, ya volví, jugué, y cada vez entonces me fue yendo mejor. Entonces, cuando vino el primer juego de práctica, en el primer juego de práctica yo fui el mejor anotador del juego, de exhibición, con 18 puntos. Y entonces empezó este auge de que me firmaran, y mi papá no quería. El último día, me acuerdo que era la entrega de uniforme, antes de la entrega de uniforme, mi papá no había decidido, no quería firmarme, y ahí es que él habla conmigo finalmente. Yo estaba, que quería que me permitiera jugar, y ahí yo lo convencí de que me dejara jugar con el equipo. Y de ahí él pues firmó, y me firmó de edad y firmamos, y empecé con los Capitanes de Arecibo esos 2 años.
que fue una experiencia tremenda porque ese era un equipo que ese equipo ¿verdad? Se identificaba más por un equipo defensivo. Era un equipo que las prácticas no se querían acabar por la intensidad que tenían, bien competitivo, no era un equipo muy ofensivo, pero un equipo que te iba a dejar los juegos en 60, 58 puntos y te iba a ganar, ¿ves? Y ese fue el equipo que estaba mismo Reverón, estaba Rafael Hernández, estaba ay Dios mío, sobre el nombre de la hora que jugaba la 3, Ferdinand Morales, Orlando Febre, Roy Bravo, Juan Grals, Memo Reverón, ese equipo. Y eso fue un equipo donde yo aprendí mucho con ellos. Luego de ahí, entonces cuando pasó a los Piratas de Quebradilla, mi papá tuvo ese primer año y después el segundo año él no estuvo con Arecibo, estuvo Carlos Calcaño. Y ya cuando se acaba eso, pues me hace un cambio para yo poder irme para Quebradilla, donde mi papá estaba en Quebradilla y era mi pueblo natal, y obviamente pues, ahí es que se da eso y me voy a jugar con eso tenía que ocurrir, eso era obligado, tenía que ocurrir la historia del BCN, tenía que pasar. Y ahí pues se dio eso de estar, ¿verdad? Con los Piratas de Quebradilla, y ahí fue que entonces realmente comenzó a coger más seriedad esto y yo empecé a tenerme, ¿verdad? Una mejor ejecución. Sale, haces una gran carrera con los Piratas, obviamente, decir Richie Dalmau es Piratas de Quebradilla, no logra ganar un campeonato con ellos, y te quiero preguntar, llegas a Santurce, ya eres un jugador veterano, llegas junto con tu hermano, ¿verdad? Ricardo, todos recordamos esa final memorable de 2007, Choliseo, lleno, 20,000 personas, creo que es el récord todavía con asistencia por lo menos en el BCN, me parece. Estaba jugando contra Arecibo, que tenía el señor Marcus Faisal, que no quería eliminarse de un séptimo juego, uno de los refuerzos más dominantes en la historia ¿verdad? De esta liga que hemos visto jugar. Te pregunto, ¿qué significó para ti ese campeonato 2007? Sabemos que ese juego tú se supone que ni siquiera participaras en él, estabas lesionado, ¿verdad? Que estábamos hablando de las lesiones. ¿Cómo fue? Inclusive durante ese juego, lo que lo recordamos, yo no estuve ahí, ese juego lo vi por televisión, y se te veía lastimado en el juego. ¿Qué significó para ti ese juego, esa final 2007? Wow, eso fue bien, bien importante porque yo sentía que yo necesitaba tener, para hacer mi carrera pudiera tener, ¿verdad? Un mayor peso para mí. Ganar ese campeonato era bien importante y no lo había podido lograr antes. Entonces, antes de ese juego, ¿verdad? Mucha gente no sabe la historia de esto, pero a mí me dio una parálisis facial. No se sabía qué era, se pensaba que podía ser un derrame, algo lo que sea. Y ese día de ese juego, por la mañana y durante todo el día, yo estuve haciéndome estudios. Me acuerdo que Ángelo Medina me llamó varias veces. Yo decía, Ángelo, tranquilo, yo voy a jugar como sea. Este juego yo no me lo voy a perder. Y si me dicen que tengo algo grave, lo vamos a resolver después del juego. Porque yo estaba diciendo, este juego, nosotros tenemos que jugar este juego. Entonces, aparte a eso, yo tenía una lesión en un abductor, como en la ingle. Y tampoco, me acuerdo que me hicieron los estudios y todo y se determinó que era una parálisis facial. El problema era que el ojo no me cerraba y se me secaba y me ardía. Y entonces no me dejaba ver. Eso era un problema, que era el problema que yo me enfrentaba. Entonces me acuerdo que, ¿verdad? Que me estuvieron atendiendo en el juego para yo poder, ¿verdad? Lograr esto, y echándome gotas y 20,000 cosas, se hicieron muchas cosas para yo poder jugar. Pero me acuerdo que cuando yo llego al Choliseo, yo no sabía ni cómo iba a jugar, y cuando yo voy camino al camerino, yo estaba caminando, cojeando, y me dolía demasiado mucho la ingle y no podía ni estirar la pierna. Yo decía, ¿y qué hago yo caminando para el camerino como si fuera a jugar si yo no puedo ni caminar? Pero yo voy a jugar como sea. Entonces, allá pues me prepararon y me fui a la cancha.
realmente no podía calentar porque el calentar me dolía, pues no calenté tampoco, me quedé por allí y ya. Yo no sabía cómo iba a jugar, tenía una parálisis facial y el abductor, un sprain en el abductor que el juego antes no lo había podido jugar. Entonces, pero estoy pensando, de alguna manera, Dios me va a permitir jugar. Empieza el juego y empiezo a jugar y la adrenalina, todo esto, no sé, me permitió jugar. Y entonces, por estar poniendo de mucha fuerza a la otra pierna, porque una la tenía lastimada, se me da un sprain en la pantorrilla. Y me acuerdo que la lesión de adductor fue en la pierna derecha, la pantorrilla izquierda un sprain. Mando a que me saquen del juego, salgo del juego y le digo al trainer, apriétame, ponme tape en esa pierna, pero apriétame y dice, pero es que no vas a tener circulación, olvídate. Yo tengo que jugar. Y me hizo, entonces cuando yo estaba un ratito, salía, me lo quitaba y me volví y me ponía otro. Y así fue que yo hice en ese juego. Entonces, hice un par de intentos, 2 o 3 intentos al canasto, pero ni cerca podía anotar porque tenía mucho desbalance en mi cuerpo. ¿Ves? Pero me dediqué. Entonces ellos saben que yo estaba lesionado y están poniéndome presión todo el tiempo y yo así mi tocadera y codazo para bajar la bola. Entonces, eso es lo que yo hacía. Entonces, pues, pero obviamente teníamos buenos jugadores. Larry estaba en un pick espectacular. Y estaba Larry, mi hermano, había muchos, y en el banco Guayito, Guayacán, Tractor, tremendo, ¿sabes? Alex Falcón jugando muy bien, ¿sabes? Teníamos un tremendo equipo, ¿sabes? Otra cosa, nuestro equipo era un equipo que sabía jugar en conjunto. Y, oye, nos fuimos adelante por 20 y pico de puntos. Yo dije, esto se va a acabar, esto se acabó. Y de repente viene Arecibo y da de atrás para adelante, hasta que finalmente nos empata el juego. Y yo recuerdo que yo no sé si fue cuando yo fui a tirar 2 tiros libres o algo, un tiro libre, pues yo tiré 4 tiros libres. Yo le vi la cara tan desmoralizada a todos mis muchachos que yo empecé en el banco, en el timeout, a darle en las piernas, a darle, hey, vamos, justo de nosotros, porque yo tenía como que no podemos dejar esto ir, pero la verdad que era devastador lo que nos estaba sucediendo. ¿Ves? Y Arecibo no fallaba, ¿sabes? Entonces, fui al tiro libre y recuerdo que yo nunca en mi vida había visto, porque cuando yo fui a tirar tiro libre, quien estaba debajo, porque estaban sentados ahí abajo en los palcos, ahí en colcha ahí abajo del canasto, estaba mi papá y mi familia ahí. Yo nunca había visto a mi papá más asustado que ese día. Fue como que tranquilo, si el que va a tirar los tiros libres soy yo. Pero él estaba bien nervioso, yo solo pude ver. Imagínate, entonces ahí era que estábamos abajo por 2. Entonces yo recuerdo que yo dije, no sé cómo voy a tirar, no sé cómo voy a anotar, si me doblo mucho me va a dar dolor, tengo desbalance, pero me puse a pensar las veces que tiré la bola cogió para allá, cómo hago, entonces empecé a analizar cómo yo iba a hacer que este tiro se anotara. No puedo doblar mucho porque me va a doler el cuerpo, pero tengo que tirar un poco más parado, pero entonces, ¿cómo voy a hacer para darle el arco, para hacer las cosas que tenía que hacer? Eso fue lo que hice, lo que estaba pensando en el momento. Y gracias a Dios, ¿verdad? Pude hacer eso y la primera bola entró y ahí fue como me dio la idea, o sea, ok, se anotó de esta manera y de esta manera tengo que tirar la otra. Y pude anotar los 2 tiros libres y después nuevamente me dan falta de nuevo y voy yo al tiro libre abajo por 2, faltando como 15 segundos y puedo anotar los 2 tiros libres de nuevo. Eso fue lo único que yo hice, lo demás fue jugar el juego, bajar la bola, ayudar, pero yo no, quien anotó fue Larry, que anotó como 30 y Tractor también, ¿ves? Entonces, pero tener esa parte importante yo en el juego y después irnos a un tiempo extra, salgo yo con la quinta, Larry con la quinta, Alex Falcón que fue otro que con la quinta, y mi hermano Ricardo anotó un canasto clave, que fue el que nos dio prácticamente el campeonato, y después viene Guayacán, y después que cogimos esa ventaja, Guayacán empieza a coger la bola y a darle foul, y tú sabes que Guayacán no iba a fallar un tiro libre. Yo no sé si Guayacán alguna vez en su vida falló un tiro libre en el momento de la vida.
Porque es que ese Guayacán está demasiado muy exagerado en el momento de la presión. Es uno de los jugadores que tú dices, hermano, fíjate, este tiene algo especial. Sí. Y vino a todos los tiros libres para asegurar la victoria y se ganó el campeonato. Para mí fue algo muy especial porque además de que sufrí mucho para ganarlo, fueron muchos años de baloncesto, ¿verdad? Esa fue mi temporada número 18. Entonces, fue mucho el intento para lograrlo y después con todas estas cosas que me sucedieron en el juego, que nadie sabía lo que me estaba pasando, pero yo estaba manejando eso, ¿verdad? Entonces, pues, gracias a todo el equipo de Santurce, los doctores y todos, ellos, o sea, la verdad que todo el programa de Santurce y yo digo que Ángelo Medina fue un apoderado de otros niveles, de verdad, de otros niveles, muy respetuoso, o sea, muy profesional. Y eso, pues, obviamente, pues, tú ves que por eso Santurce tuvo tanto éxito. Y pues se dio eso. Y gracias a Dios por ese campeonato. Es más, te voy a enseñar, aquí en vivo te voy a enseñar algo, mira, que la tengo aquí. Esta fue la sortija de campeonato. Eso no lo tiene todo el mundo. La sortija de campeonato, aquí está. Muy bien, muy bien. Yo nunca me pongo sortija, pero solamente para mí lo importante de esa sortija es lo que significa y representa en mi vida. ¿Verdad? Muy bien. Ahí te hice toda esa historia ahí. Sí, muy interesante. Y es curioso porque él dice, metí 4 tiros libres ahí. No, 4 tiros libres. Tú metiste los tiros libres que tenías que meter. O sea, no me esos tiros libres, no hay overtime, no hay campeonato, no hay nada. O sea, no hay nada. Fue bien importante. Esos 4 tiros libres es de respeto. Eso no son cualquiera tiros libres. No todo el mundo puede hacer eso. No todo el mundo puede hacer eso. De verdad que hay muchas personas que le hemos visto que le tiemblan las piernas, la verdad. En ese momento, ¿verdad? Que lo sabemos. Richie, mira, hablando un poquito más de la carrera tuya internacional con la selección. Sabemos que debutaste en la selección en el 1995, fuiste parte del equipo olímpico en el 96, estuviste en los mundiales en 98 y 2002. ¿Algún momento memorable, verdad? ¿Cuál fue tu momento más memorable, según tú, verdad, en tu carrera internacional con la camisa de Puerto Rico? Bueno, yo diría que el mundial del 2002 fue el mejor momento. ¿Okay? A mí me pasaba que muchas veces que iba con la selección, ya tenía una temporada tan fuerte con los Piratas de Quebradilla, era tan duro porque tú jugabas en la Pedro Hernández, una cancha que estaba cerrada completa como si hubiera aire acondicionado y funcionaba, pero nunca funcionó. El calor, el vapor, la cancha llena, no estaba fácil. Y yo salía de los juegos, literal, yo me pesaba antes del juego y después yo perdía 8 o 9 libras deshidratado. Y después salía de los juegos con calambre, era fuerte. Y tenía que estar hidratándome para poderme reponer. Y entonces después yo jugaba, que eso que la gente no, ¿verdad? Mucha gente no entiende, pero yo jugaba en el BCN, yo jugaba 4 posiciones, de la 1 a la 4. Entonces, yo me acuerdo en una serie con Ponce, Anthony Bonen, NBAista, que 6'8", 6'9", no sé cuánto medía él, no me acuerdo. Nos estaba dominando y yo galleaba al que tuviera que gallear. Entonces yo tenía que irme a gallear al mejor del otro equipo muchas veces, porque mi hermano Ricardo también era un estratega defensivo, pero obviamente él medía 6'2", 6'3". Ya cuando pasaban estatura alta, pues esos me tocaban a mí, ¿ves? Entonces, pues yo jugaba 4 posiciones, galdeaba en 4 posiciones y a veces eran estos jugadores que me llevaban 50 libras en masa muscular. Y todos esos esfuerzos, más después cargar la ofensiva de un equipo y todo eso, tantos años, yo creo que eso fue lo que a mí me afectó mucho, que las temporadas, entonces a veces tenía 4, 5, 6 back-to-backs, ¿sabes? Jugando 38 minutos por juego, era insólito.
Y pues ahí vinieron muchas lesiones y muchas cosas que quizás en otro escenario pudo haber sido más, ¿verdad? Pudo haber tenido una mejor longevidad en el baloncesto. Pero sí, definitivamente en la selección, muchas veces yo iba a jugar los torneos y estaba lesionado con dolencia y como quiera iba, ¿ves? Y me sacrificaba y trataba de hacerlo. Pero cuando mejor estuve fue en el Mundial del 2002, que tuvimos Indianápolis, que tuvimos un tremendo torneo ahí, una tremenda representación. Perdimos el juego que no debimos haber perdido, pero que fue contra Nueva Zelanda. Ese lo sufrimos todos. Sí. Nunca perdemos la imagen del gordito aquel que nos metió el canasto de 3. Ese lo sufrimos también. Sí, entonces eso fue mortal porque realmente nosotros fuimos el único equipo que le ganó al equipo que ganó medalla de oro, que era lo que en aquel momento era Yugoslavia. Correcto. Nadie se ganó a Yugoslavia, tuvieron una derrota en todo ese torneo y fue con el equipo de Puerto Rico. Sabes que ese torneo, ¿verdad? A lo mejor no mucha gente sabe eso. Yo recuerdo prender el televisor, juego contra Turquía, anuncian que tú vas a hacer el point guard regular en ese momento y se las pases contigo, luego lo que te conté de Raquel. Y yo dije, vamos con Richie, tuviste un juegazo ese día y ese juego marcó lo que después fue un torneo espectacular. Y no mucha gente sabe esto. No es que le ganaron a Turquía. Turquía en ese momento era el campeón europeo. En ese momento, y eso no es cualquier cosa. Un equipo con jugadores de NBA, en ese juego pues no participó Carlos Arroyo y tú fuiste el armador regular y de verdad que nos llevaste la victoria, ¿verdad? Liderados por ti, y en ese momento fue que yo dije, no, Richie, te perdono, y todo Puerto Rico te estaba bien agradecido porque de verdad que marcó lo que fue un gran torneo. Para mí uno de los mejores equipos y torneos que yo he visto, he tenido la oportunidad de ver en mi vida, ¿verdad? De Puerto Rico. Sin duda alguna fue un gran torneo. Sí, ahí muchas cosas sucedieron. Fue un despuntar bien grande de Dari Ayuso ahí en sus tiros a distancia. Jugar con Picudín era una delicia. Picudín era tan brillante en la cancha y podía hacer tantas cosas. Picudín yo digo que me hubiera gustado tener a Picudín en el BCN porque yo hubiera ganado 10 campeonatos con Picudín. No. A nosotros no nos hubiese gustado. No, porque ni vas a usar la camisa de los vaqueros o deja eso. Sí, no. Pero te digo la verdad, Picudín eso era otra cosa. Y cuando jugó en ese torneo, creo que tenía ya como 38, 39 años. Pero como quiera, estaba en un nivel óptimo. Y Dani Santiago tuvo tremendo torneo también. Sí. Los jugadores que venían del banco, Mincy y todo, ¿sabes? Fue un equipo, yo creo que ese equipo fue un equipo especial, tremendo equipo, ¿verdad? Y había una tremenda química de equipo también. Sí, se notaba, sin duda alguna se notaba en la cancha. Pues te dejo ahora con Charlie. Bueno, pues para cerrar esta entrevista, Richie, te voy a hacer unas preguntitas ahí, ¿verdad? Para ver cuál es, ¿verdad? A ver qué nos dice. En tu carrera de baloncesto supernacional, ¿cuál fue el jugador más difícil que se te hizo defender? Fácil. Esta te contesto fácil. Eddie Casiano. Yeah. Yo guardé a Dan Iverson, yo guardé a Jason Kidd, yo guardé a Tracy McGrady, yo guardé a Vince Carter. A Peja Stojakovic. Ninguno era fácil, todos estaban difíciles. Pero a Eddie yo no lo podía descifrar. Era como que si yo tenía que guardear a Eddie, él iba a meter la bola, pero yo no lo podía descifrar. Y siempre pensé, y siempre lo he dicho, creo que si Eddie hubiera tenido el tipo de entrenamiento que se tiene en los Estados Unidos y el tipo de preparación, yo pienso que Eddie pudo haber sido un jugador y uno no sabe a nivel que puede llegar a ser de los mejores de la NBA, pero por lo menos un NBAista sólido, porque Eddie hacía cosas que estaban demasiado de fuera de liga. O sea, de verdad que los recursos de Eddie estaban demasiado muy duros. Y yo te digo que ese era un jugador que yo no podía descifrar. No, definitivamente, ese primer paso, mucha gente dice que el primer paso de Eddie estaba devastador, o sea... Y después cuando brincaba a tirar la jumpa, te ponía el tenis en la boca de los Sí. Te ponía, oye,
Yo me acuerdo, mano, Eddie nos hacía sufrir, nos tormentaba en Bayamón. O sea, yo creo que en algún momento voy a tener a Eddie en el podcast y le voy a preguntar por qué no odiaba tanto, porque es que hacía la vida imposible. Sí, era un odio que nos se lo tenía. gozaba, tú lo veías en la cara, cómo él se disfrutaba, el mirar hacia el público y ver la cara de devastación de cada uno de ellos. Era como que mi trabajo está hecho aquí, puedo dormir en paz esta noche. Te pregunto, Richie, ¿cuál fue la cancha más difícil que se te hizo jugar en el baloncesto supernacional? Cancha más difícil. Fíjate, si tengo que escoger una dentro de todo, tendría que ser te podría decir que fue Bayamón, porque en Bayamón se me hacía bien difícil los tiros a distancia porque yo venía de cancha pequeña y entonces te ibas a Bayamón y eso era un mundo y se te perdía el canasto. Okay. Claro, cuando yo jugué en Santurce, en el Choliseo, a principio me pasó eso, pero después me acostumbré porque practicaba ahí todos los días, ¿no? Y ya dejó de ser un problema. Pero en aquel entonces ir a Bayamón era complicado para mí. Siempre buscaba tener unos juegos buenos haciendo otras cosas, pero sabía que el tiro a distancia se me hacía difícil. Okay. Y esta pregunta es más en el ámbito personal. ¿Cómo llega la música a la vida de Richie Dalmau? Porque obviamente todo el mundo sabe, pues, baloncesto fácil, ¿verdad? Y toda la trayectoria, pues mira, pero la música, como que esas dos cosas, como que no sé, como explícanos cómo llega la música. No es cualquier músico, eres tremendo músico, mucha gente no sabe que tú compones canciones de Sueño Hormiga, o sea, mucha gente piensa que tú eres el guitarrista nada más, o sea, hay un trabajo detrás de todo lo que estás haciendo, ¿verdad? Adicional, pues obviamente que no eres el vocalista, pero habla un poquito de la música y tu carrera de él. Bueno, la verdad es que yo recuerdo mi papá, mi mamá decirme que yo tenía como 5 o 6 años y de Navidad, de regalo de Navidad, yo lo que pedí fue lo que llamaban antes un tocadisco. ¿Okay? Entonces ya eso, la música venía, pero como que a mí me gustaba. Entonces mi papá siempre ha sido bien musical y yo siempre tuve acceso a estos discos y estos cassettes de música de jazz, de salsa, de un salsero y más la música pop que se estaba escuchando siempre en el momento. Entonces hubo mucha música que yo tuve acceso y me encantaba, ¿verdad? Cuando yo veo a un Néstor Cora tocar guitarra, cuando veo, recuerdo un día fui a uno de estos conciertos que se hacían antes, no sé si se hacen al día de hoy, pero los Heineken Jazz Fest. Yes, Manuel, wow. Yo fui con mi papá, que él iba a ir y me llevó con él, y yo vi a Jorge Lavoy, un guitarrista puertorriqueño. Olvídate, eso me impactó mucho verlo a él. Entonces de ahí otras amistades y amigos que vi tocando guitarra y llegó el rock de los 80 y todo eso se mezcló y yo me enamoré de la guitarra y empecé a tocar guitarra, pero de una forma de entregado con eso. Toqué en todo, en cuanto party de marquesina de aquellos tiempos, yo toqué guitarra en los 80 y después por el baloncesto pues lo tuve que dejar, aunque siempre tocaba un poco, pero ya no podía tocar ya mucho porque estaba bien envuelto en el baloncesto, pero siempre toqué. Y habían en muchos de los viajes de la selección yo me llevaba guitarra para tocar. Okay. Entonces que yo iba con mi bulto y con mi guitarra. Entonces que eso siempre estuvo ahí. Y ya cuando estoy como para el 2004, ¿verdad? Yo estaba ya enfocado en los caminos del Señor. Pues yo recibo una palabra de que Dios me quería llevar a otro nivel, que me iba a llevar a otro nivel musicalmente hablando. Yo no entendía, yo nunca había escrito una canción ni nada, pero de ahí empecé a escribir canciones de la nada y entonces ahí empecé a tomar mucha seriedad en las prácticas de la guitarra y obviamente estaba en otra etapa ya en el baloncesto y empecé a trabajar bien duro con la guitarra. Yo he sido una persona bien, la verdad que bien determinada. Yo me enfoco en algo y quiero, ¿sabes? Le doy con todo. Y eso pues fue lo que hice con la guitarra. Y empecé entonces a leer libros de poesía. Yo no quería saber de la clase de español, de gramática, de nada de eso. Y después de viejo yo decía, ¿qué yo hago leyendo a Pablo Neruda y todas estas cosas? Pero era buscando ampliar mi lenguaje aunque quería cantar canciones
en su mayoría dirigidas a Dios, pero quería hacerlo de una forma diferente. Y entonces, pues de ahí es que empieza esto y que empieza entonces el grupo de Sueño de Hormiga. Y se empieza, y esa carrera pues también la he seguido hasta el día de hoy. Y pues, y también pues me dedico acá, que estoy resido en Orlando, Florida, y tengo un programa de deporte, ¿verdad? Somos, ¿verdad? El programa está Carlos Morales Jr. y yo, junto con Yanira Párez, que es la dueña del colegio de la cual yo también trabajo, y tenemos esta escuela de deporte donde nos ha ido excelentemente bien y donde hemos podido ayudar a muchos atletas a lograr sus sueños de poder conseguir becas universitarias, y muchos estudiantes atletas que han firmado División 1 en baloncesto, en béisbol. En béisbol tenemos atletas que han drafteado en Major League Baseball. En voleibol en femenino, tuve una chica este año que firmó con la Universidad de Miami, División 1, High Major. So, se están dando muchas cosas bonitas, donde cosas que quizás yo no pude hacer, y por errores que se cometieron en el momento, por desconocimiento, pues ahora yo me dedico a poder ayudar a otros que lo hagan y que esos errores no se cometan y que ese desconocimiento no lo tengan. Y pues eso es lo que estamos haciendo actualmente. O sea que sigo mezclado en el deporte y sigo con la música, haciendo música con Sueño de Hormiga. Muy bien, Richie. Antes de despedirte, nosotros tenemos una tradición más en este podcast. Esto es rapidito. El compañero Martínez te va a mencionar 5 cosas y tú nos vas a decir qué es lo primero que te viene a la mente. Okay. Y cerramos. Son cosas y nombres también, por si acaso. Lo que sea, lo que quieras decir. Piratas de Quebradilla. Orgullo. Ok. Raymond Dalmau. Héroe. Sí. Vaqueros de Bayamón. Guerra. No esperaba menos. Manolo Cintrón. Yello. Él sabe lo que es eso. Le dice a todo el mundo Yello, pero confianza, me dio mucha confianza. Ok. Y por último, Young Lockhart. Uf. Un guerrero de batalla. Ok. Muy bien, muy bien. Pues esas eran las 5, esas eran las 5 que tenía. Gracias, Richie. Bueno, Richie, de verdad, no le quito más de tu tiempo. Esto ha sido un placer, de verdad. De verdad que sí. Gracias a 1,000,000 por aceptar la invitación. Tus hermanos están cordialmente invitados, igualmente tu papá, ¿verdad? La tiro por ahí. Especialmente, ¿verdad? Sí, yo creo que si Cristian viene si Cristian ve esta entrevista en algún momento y Cristian, tú haces presencia en este podcast, Martínez va a llorar. So, ahí, lo dejo ahí, pero no, Richie, de verdad, gracias a 1,000,000 por tomarte de tu tiempo y aceptar la invitación. De verdad que esto ha sido un placer, de verdad que sí. Te deseamos mucho éxito en todos tus proyectos futuros y actuales, de verdad, tanto con tu banda, con lo que estás trabajando en la academia. Y mano, aquí siempre a la orden, de verdad, lo que necesiten, sea pues llevar el mensaje de lo que estás trabajando con tus atletas y la escuela, o de igual manera con la música, ¿verdad? De verdad, gracias a 1,000,000. A las personas que nos están escuchando en el día de hoy, nosotros somos Sports Are Us Podcast, sacamos contenido todos los domingos a primera hora. Usted puede ir a Spotify, Apple Podcast, Teacher, iHeartRadio y Spreaker, y ahí va a encontrar nuestro contenido. Y si nos quieren ver, recuerden, pueden ir a YouTube de igual manera. Recuerden darle subscribe a este canal para que pues, ¿verdad?, puedan estar pendiente a las entrevistas que vamos a estar sacando próximamente, como la del día de hoy. Si se nos quedó algún detalle, alguna pregunta, alguna información, ¿verdad?, escríbanlo en el área de comentarios. Yo se lo envío a Richie. Richie, yo estoy seguro que lo va a contestar por ahí. Así que, mi gente, gracias a 1,000,000 por conectarse. Gracias por el apoyo que nos continúan brindando. Hasta la próxima.